Bienvenidos a esta Open Class. Hoy vamos a resolver la duda sobre si estamos preparados o no para detectar y para intervenir ante las conductas adictivas en niños y adolescentes. Y para ello damos la bienvenida a la psicóloga Julia Herranz Marín, que es psicóloga con amplia experiencia en el tratamiento de las adicciones y que nos va a ayudar a ver los principales factores asociados a las adicciones mediante el análisis de un caso real. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos también a esta masterclass de hoy, a esta Open Class, en la que, bueno, como os comentaba Patricia, vamos a hablar un poquito sobre lo que es una conducta adictiva y ver cómo podríamos abordarla, ¿vale? Durante toda la Open Class de hoy vamos a hablar sobre un caso, ¿vale? Un caso clínico y vamos a ir desgranándolo un poquito. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la presentación del caso, como os comentaba. ¿Vale? Os decía que, bueno, a lo largo también de toda la sesión vamos a poder ir haciendo preguntas, si queréis, a través del chat, para poder ir viendo un poquito a poquito para que lo que os vaya surgiendo lo podamos ir viendo al final de la sesión, ¿vale? Ya sabéis, cualquier duda, cualquier cuestión la podemos realizar, la podemos consultar. Bien, vamos a empezar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que sepamos es ¿cuál es el objetivo del día de hoy? ¿En qué nos vamos a centrar durante toda esta masterclass, ¿no? Pues mira, primero de todo quiero que sepamos que vamos a conocer los factores importantes que nosotros como profesionales debemos de tener en cuenta cuando nos encontramos pues, en nuestra práctica profesional o en cualquier otro ámbito, pues cuando nos encontramos con un caso de un menor que presenta pues, un entorno que digamos es bastante conflictivo o que tiene ciertos conflictos, ¿no? Que pueden ser mayores o menores. También que encontramos que en este menor hay un desajuste emocional e incluso podemos encontrar una o varias conductas adictivas, ¿no? Que podría ser un poco lo que quizá nos alarme mucho más en estos casos. Pero bueno, como os decía, a lo largo de toda la clase vamos a ir desgranando este caso y se van a ir dando pautas y ejemplos de cómo debemos de abordar las diferentes problemáticas que vamos encontrando. Desde pues, los diversos ámbitos de prevención que tenemos en la atención educativa. Bien, vamos a continuar. Bien. Primero de todo, quiero que tengamos clara ciertos conceptos importantes. Primero de todo, quiero que respondamos a la pregunta de qué es una conducta adictiva, qué lleva a un menor a desarrollar esta conducta y qué se puede hacer desde el ámbito educativo. Es decir, un poco el resumen para tener claras las bases y poder empezar con esta clase de hoy. Bien, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es lo más lógico. Primero de todo, quiero que sepáis que una conducta adictiva se define como un patrón de comportamiento compulsivo y repetitivo. Este punto es importante, ¿no? Que es compulsivo y repetitivo. Y vemos que en esta conducta es una persona que se siente impulsada a realizar una actividad o consumir una sustancia, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede tener en su vida, en su entorno, etc. Esta adicción, esta conducta adictiva puede ser tanto a sustancias como pues, el alcohol, el tabaco o cualquier otro tipo de droga más conocida comúnmente, ¿no? Y a actividades, ¿no? Pues como veíamos, como el trabajo en algunos casos, el juego o el uso excesivo de las nuevas tecnologías, que hemos visto que cada vez se está poniendo un poco más en auge esta problemática. Pues vemos que además los menores pueden desarrollar conductas adictivas pues, por diversas razones. Y algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo de una adicción incluyen pues, la predisposición genética, el entorno familiar y el entorno social, la falta de habilidades para enfrentar el estrés, la búsqueda de experiencias nuevas y emocionantes, pues dentro de estos factores que le pueden llevar al menor a desarrollar esta conducta adictiva. Además, recordemos que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero creo que siempre es importante decir lo que la adolescencia es una etapa de la vida en la que se experimentan muchísimos cambios, pues tanto a nivel físico como emocional o social. Y que además esto hace que los jóvenes sean un poquito más vulnerables a desarrollar pues, estas conductas de las que hablábamos. Bien, y desde el ámbito educativo, ¿qué podemos hacer? Pues desde el ámbito educativo se pueden llevar a cabo diversas acciones para prevenir y abordar conductas adictivas, como por ejemplo, fomentar la educación emocional, es decir, enseñar a los menores a identificar, expresar y manejar sus emociones de una manera más adecuada, ¿no? Darles ciertas herramientas emocionales.
Esto nos puede ayudar a prevenir el desarrollo de conductas adictivas como forma de escape o alivio emocional, ¿no? Que ya veremos un poquito más adelante. Otra de las opciones que tenemos es promover habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Un poco en la misma línea de lo que os comentaba, ¿verdad? Es decir, vamos a enseñarles, vamos a dotarles de herramientas para disminuir la probabilidad de que recurran a sustancias o actividades adictivas como solución a sus problemas. También podemos trabajar en el establecimiento de límites y normas claras, pues tanto en los entornos educativos como en las familias, ¿no? Para eso también nosotros podemos ayudar, ya que se ha visto que es importante que tanto los padres, los progenitores y los educadores establezcan límites y normas claras en relación, pues, con el consumo de sustancias, el uso de las tecnologías, etcétera. Y que además se aseguren de que los menores, de que sus hijos, ¿no?, los alumnos, comprendan cuáles son las consecuencias de no cumplir estas normas. Es decir, qué consecuencias tiene estas conductas adictivas o consumir estas sustancias. Además, también desde el ámbito educativo podemos fomentar la comunicación y el apoyo, es decir, crear este ambiente en el que los menores se sientan cómodos para poder hablar sobre sus preocupaciones, sus miedos, algunas experiencias que hayan vivido, ¿no? Y esto es de gran ayuda para prevenir el desarrollo de estas conductas adictivas y nos ayuda a identificar de una forma temprana aquellos que también pueden estar en riesgo, ¿no? Podemos ir viendo ciertas señales de alerta cuando sobre todo ellos nos las comunican, ¿no? Y además también podemos implementar programas de prevención, por supuesto. Es decir, estos programas de prevención en el ámbito educativo nos pueden ayudar a incluir también actividades de concienciación, talleres, charlas sobre los riesgos, las consecuencias y estrategias, como decíamos, que nos puedan ayudar a enfrentar y a prevenir estas conductas adictivas. Bien, una vez que ya tenemos ahora el marco, ya que todos compartimos este mismo marco desde el que continuar con la clase, os cuento un poquito, os hago una breve introducción sobre el caso, que ahora veremos. Se trata de un caso de un chico, de un adolescente que se llama Carlos, que tiene 14 años. Y vamos a ver que es una muestra de la complejidad de todos los problemas que pueden afectar a la vida de los jóvenes. Quiero que vayáis anotando durante toda la clase, aparte de todas las dudas que os surjan, que las podéis ir comentando, quiero que vayáis también durante ahora mi presentación y que en detalle del caso, pues quiero que vayáis vosotros considerando, apuntando ciertos factores que consideréis que creéis que son importantes o que os han llamado la atención del caso y que creéis que nosotros desde el ámbito educativo podríamos introducir, algunas diferencias o podríamos trabajar sobre ello, ¿no? Pues tanto en el trabajo posterior que se realizaría con Carlos como con su familia y con el entorno educativo. Bien. Vamos a empezar, como os decía, ¿no? Se trata de Carlos, de 14 años, que es un chico que había sido jugador de fútbol muy talentoso y que además él soñaba con convertirse en jugador de fútbol profesional. Sin embargo, vemos que su carrera se truncó cuando él se lesionó jugando al fútbol. Es decir, hasta los 14 años, los padres de Carlos aseguraban que él era un niño muy alegre y le catalogaban como movidito, es decir, que era bastante activo en ese sentido, ¿no? Y que siempre estaba corriendo y saltando por todos los lados. Que fue a los 6 años cuando por primera vez le apuntaron a fútbol y que refieren que casi desde el principio Carlos empezó a despuntar entre sus compañeros, lo que hacía que además incrementase la motivación, por supuesto, ¿no? Y que él acudiera a las clases con muchas más ganas y lo diera todo en el campo, es decir, se esforzaba un montón. Como decíamos, su sueño era el de llegar a ser jugador de fútbol profesional. Es decir, los padres de Carlos estaban encantados, ¿no? Y durante casi 7 años esto fue siempre así, hasta que un día durante un partido de fútbol Carlos se lesiona y tiene que pasar por una operación de rodilla y un proceso de rehabilitación muy largo. Todo este tiempo Carlos ha tenido que estar obviamente sin jugar al fútbol, incluso a veces también ha tenido que estar sin poder moverse de casa, ¿no? Imaginemos lo que significa esto para un niño de 14 años, ¿vale? Vemos también que los padres refieren que todo esto pasa, todos estos comportamientos pasan un poco de la noche a la mañana y que cada vez Carlos empieza a pasar más rato y más rato en su habitación y además enfadado y queriendo estar solo. Incluso cuando empezó a poder moverse, empezó a poder salir de casa, se negaba en rotundo a ir a los partidos de su equipo e incluso a ir a casa de cualquier amigo que le invitase y le llamara, ¿no? Y refieren que salía de casa en momentos muy, muy contados y recibía visitas muy, muy contadas.
Además, los padres de Carlos también nos cuentan que, bueno, que empezaron a notar pues, estos comportamientos extraños, como que tenía los ojos enrojecidos y que se levantaba a menudo a comer por las noches. Cosa que a ellos pues, les impactó, pero es verdad que entendían un poquito o quizá excusaban de alguna forma todo el proceso por el que Carlos había pasado con su lesión y que le podía resultar pues, también un mal momento, ¿no? Lo podían achacar un poco a todo esto. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Pasa que un día ellos descubren que Carlos fuma marihuana. Esto es un día que oyen un golpe muy fuerte en la habitación de su hijo y entran sin haber llamado. Es decir, directamente abren la puerta, pensando que, bueno, pues que su hijo se podía haber caído y temían que se hubiera hecho mucho más daño en la rodilla que teníamos recién operada hacía menos de un año. Entonces, en ese momento es cuando los padres de Carlos encuentran el paquete de tabaco y una bolsita con marihuana. Entonces, este es un momento muy tenso en la familia y los padres de Carlos lo que hacen es confrontarlo. Es decir, se sientan con Carlos y le dicen, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hemos encontrado, cuéntanos la verdad. Cuentan que después de un rato en silencio, Carlos al final les verbaliza todo y les revela que su interés por la marihuana comenzó pues meses antes de la lesión, cuando pues, un amigo le ofreció probarla en una fiestecilla que habían hecho en casa de uno de ellos que estaba solo, ¿no? Pero también les cuenta y les dice que desde la lesión ha estado consumiendo esta droga de forma mucho más regular, pasando de haberlo hecho con sus amigos de una forma más esporádica a un consumo diario. Y además ya en ese momento de sinceridad, Carlos también les cuenta que tiene un problema con las apuestas en línea, es decir, con lo que es el juego online. Y les cuenta, refiere, verbaliza que todo esto comienza como un simple juego que hacían entre sus amigos, pues hace cosa de 2 o 3 años, pero que a día de hoy él es el único de sus amigos el que no solo apuesta sobre partidos de la liga de fútbol de su país, sino que lo hace también en las ligas de otros países. Incluso que lo está haciendo también en deportes que no conocía hasta que ha empezado a apostar. Les cuenta también que se pasa horas y horas mirando el móvil, mirando información sobre los equipos, las estadísticas, y que incluso ha llegado a ponerse alarmas en el móvil para despertarse a altas horas de la noche y mirar cómo han acabado los partidos en los que él había apostado algo de dinero. Les cuenta que todo esto le ha afectado, pues obviamente, a su rendimiento escolar y que también le afectó en el fútbol, porque llegaba muy cansado a los entrenamientos y que incluso a veces se quedaba dormido en clase cuando pues, acudía habiendo hecho alguna de estas conductas de ponerse la alarma y estar en el móvil hasta altas horas de la noche. También cuenta que empezó a faltar a las clases y a tener problemas para concentrarse en las tareas escolares. Y además nota que se ha distanciado de sus amigos y de compañeros, lo que le ha llevado a ir aislándose cada vez más de casa. Él refiere que, bueno, que a pesar de que sabía que era muy bueno jugando al fútbol, llegó un punto, ¿no?, en el que él entendió, tuvo este insight en el que entendió que si no estaba ya jugando al fútbol en niveles mucho más altos o que ningún ojeador, ningún reclutador ya le había fichado, pues que era muy difícil cumplir el sueño de su vida que tenía desde chiquitito. Lo cual le generó, como podéis imaginar, pues unos sentimientos de frustración y desmotivación enormes. Y él cuenta que como resultado a todos estos pensamientos, estas emociones, él comenzó a fumar marihuana y a apostar en línea, ya que le ayudaba a evitar los pensamientos y las emociones desagradables y a sentirse mejor consigo mismo. También cuenta que la adicción a las apuestas online ha tenido un impacto negativo en su vida, en la vida de Carlos, ya que ha gastado mucho dinero que sus padres le daban semanalmente, pues, y le ha generado pues, problemas económicos con sus amigos, principalmente que eran los que él pedía el dinero prestado cuando había apostado quizá más de lo que tenía en ese momento. Además, también él ya reconoce que al estar tanto tiempo aislado le cuesta relacionarse con la gente. Ha perdido un poco de práctica, por así decirlo. Y como consecuencia de esto entra en este bucle, ¿no? Se vuelve muy retraído, solitario y a menudo se queda en casa y siente vergüenza por los problemas. Veis aquí un poquito toda la conceptualización del caso, ¿no? Vamos a seguir, que sé que es mucha información. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la familia de Carlos, ¿no? Pues respecto a su familia, vemos que su padre tiene una discapacidad, por lo que trabaja un número reducido de horas al día y el resto del tiempo lo tiene que pasar en la cama o en el sofá. Su padre, por este problema, no puede hacer muchas actividades físicas con Carlos
y no ha podido asistir a muchos de los partidos de fútbol del niño, ¿no? A lo que Carlos refiere y cuenta que ha hecho que se sienta mucho más desmotivado y triste. Quizá no siente ese apoyo familiar. Por otro lado, la madre de Carlos trabaja como recepcionista en un hotel, por lo que trabaja a turnos rotativos y no siempre tiene tiempo o tiene la energía como para poder dedicarle a estos. Es decir, Carlos se siente solo y a menudo él hace que esto también se aísle más en su habitación. Y además tiene una hermana menor con la que tiene una relación un poquito conflictiva, es decir, tienen a menudo discusiones y peleas. Y él también, para evitar todos estos problemas, se aísla cada vez más tiempo en su habitación, lo que vemos que retroalimenta y suma a lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Vemos además también que el bajo rendimiento académico que ha tenido Carlos ha ido generando ciertas tensiones con su madre, quien ha tratado de estar ayudándole a mejorar las notas, pero sin éxito, lo cual hace que además Carlos se empiece a sentir mucho más abrumado por todas las demandas escolares, por toda la presión por parte de su familia y entre también en este bucle de desmotivación, de apatía, ¿no? Y un poquito de sentirse abrumado, digamos, por todas las cosas que le han ido sucediendo. Hemos visto además también que a medida que la adicción a la marihuana ha ido empeorando, pues Carlos ha comenzado a mostrar signos de depresión y ansiedad. Es decir, ha perdido interés en las actividades que antes disfrutaba y a menudo se siente más cansado y sin energía. A veces también experimenta algunos ataques de pánico, ¿no? Es decir, de ansiedad muy fuerte y que además tiene problemas para dormir. Vemos que la adicción a las apuestas en línea ha sido otra de las formas que Carlos ha encontrado para tratar de escapar a sus problemas, pero que ha gastado mucho dinero en estos juegos de azar, lo que le ha generado más preocupaciones económicas dentro de su vida personal y de su familia. Es decir, Carlos se ha sentido muy atrapado dentro de un ciclo de apuestas y además él, cuando ha intentado dejar de hacerlo, ha visto que no era posible, lo cual le ha generado todavía más sentimientos de vergüenza y culpa. Además de esta adicción a la marihuana y a las apuestas, vemos que cada vez Carlos tiene mucho más sentimientos de ira y hostilidad hacia su familia y que a menudo se pelea, como decíamos, con su hermana, teniendo problemas incluso también para comunicarse con sus padres, con las que a lo mejor en un principio pues, la relación podía ser un poquito más amable. Como decíamos, esto no facilita precisamente la situación en la familia y empeora la situación de Carlos. Vemos que él se siente atrapado en sus problemas y no sabe cómo pedir ayuda ni cómo salir. Vemos que aunque ha intentado algunas cosas como dejar de apostar, no ha encontrado la solución. Encontramos a los padres cuando tenemos esta primera entrevista, ¿no? Que todos nos cuentan un poquito todo lo que está pasando con Carlos. Vemos que los padres son unos padres preocupados y quienes están desesperados por encontrar la manera de ayudarlo a solucionar cuáles son los problemas que tiene su hijo, que tiene Carlos, y saber cuál es su papel dentro de todo este entramado, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer aquí un poquito de síntesis, que como os decía, es que es mucha información, pero es importante para poder saber cómo podemos actuar. Entonces, primero quiero que veamos cuáles son los factores de riesgo que hemos visto. Es decir, qué aspectos de la vida y de la conducta de Carlos creéis que le han ido llevando al consumo, que le han facilitado este consumo y estas apuestas en línea. Y luego quiero que pensemos también cuáles pueden ser los factores que le van a ayudar en su recuperación, que le pueden dar un poco el empuje fuera de este hoyo en el que nos encontramos. Yo os propongo, nada, os voy a dar un minutito, ¿vale? Porque como ya tenemos toda la información, pero quiero que hagamos dos columnas, donde en la columna de la izquierda vamos a poner cuáles han sido los factores de riesgo, es decir, los factores que veíamos que dificultaban o incrementaban un poquito la peligrosidad de este caso, ¿no? Y luego, en la columna de la derecha, quiero que pongamos cuáles son los que nos van a ayudar a resolver el problema, ¿no? Lo que decimos de ese trampolín para empujar un poquito a Carlos fuera del hoyo. Vale, os doy un minutito para que lo pensemos entre todos y para juntar toda la información que teníamos.
Muy bien, pensad un poco, recapitular toda la información que hemos dado acerca de, pues, de la desmotivación de Carlos, de todos los eventos familiares, de los eventos escolares que ha ido viviendo, un poquito ir viendo qué es lo que hemos visto en todo esto, ¿no? Vale, vemos por ahí que hablamos del malestar emocional, efectivamente, es un factor muy importante. Ahora vemos dónde lo podemos ir colocando, ¿no? Dentro de estas dos columnas. Muy bien. Vamos a pasar, si queréis, como veo que ya estamos contestando por el chat, vamos a ver cuáles son los que yo he propuesto, que obviamente siempre están abiertos a discusión y a que vosotros añadéis los vuestros propios. Como podéis ver, nosotros en los factores de riesgo, ¿no? Vemos eso, el entorno consumidor, que vemos que todos sus amigos, como él decía, apuestan online, amigos suyos son los que le han introducido en el mundo de la marihuana, ¿no? Es decir, al final, toda esta problemática en la que él, su contexto, su entorno, pues se mueve. Vemos también el aislamiento social, es decir, dejar de jugar al fútbol, que sería básicamente o principalmente una de sus primeras actividades sociales, pues le llevan a aislarse cada vez más, ¿no? En este momento. Los sentimientos de fracaso, por supuesto, como decíamos, no va a llegar a ser jugador de fútbol. Está viendo que su sueño no se puede cumplir y más, como decíamos, él ya lo intuía, pero como vemos, al final, cuando su carrera se ve truncada por la lesión, pues obviamente tiene mucho más malestar emocional, ¿no? Bien. También un poquito relacionado todo esto, la pérdida de hobbies. Si todo su mundo giraba alrededor del fútbol, una vez pierde el fútbol, perdemos nuestro hobby principal y nuestra fuente principal de refuerzos, ¿no? De los rewards que se llaman. Aparte un poquito eso de pues, la mala relación familiar que hay con su hermana, un poco el escaso apoyo familiar, como decíamos también por aquí, pues le hace sentirse cada vez más solo y, por supuesto, hay una falta quizá de límites o de apoyo en ese momento que hace también que Carlos se vaya sintiendo mucho más solo y que pueda derivar en estos sentimientos de a ver cómo lo hago o incluso en una falta de herramientas, quiero que penséis también, ¿no? Al final aprendemos de nuestro entorno herramientas para lidiar con los problemas que tenemos en el día a día y si tenemos un entorno ausente, ¿no? O un entorno, digamos, un poco tóxico en ese sentido, pues de qué es lo que vamos a aprender, ¿no? Quiero que reflexionemos esto también. Luego, por otro lado, yo he propuesto como factores de protección, que por supuesto podéis añadir lo que vosotros consideréis, es el alto compromiso familiar. Vemos que una vez que los padres de Carlos son conscientes de toda esta situación, ellos acuden a terapia, acuden a consulta, piden ayuda a un profesional porque quieren implicarse. Ya veremos qué va pasando a lo largo de la terapia, pero está claro que el primer paso ellos ya lo han dado y han sido ellos los que han motivado un poquito más pues, toda esta interacción. Y además vemos que Carlos tiene lo que es una conciencia elevada del problema. Es decir, él, y esto suena muy feo, pero una vez que sus padres descubren la marihuana, podría haberse callado tranquilamente las apuestas online. Y decir, no, a mí no me pasa nada. No, pero vemos que él ya está en ese punto de conciencia del problema en el que sabe que no es lo normal, que no es lo habitual y que a lo mejor ha perdido el control en ese sentido. Una cosa es que lo sepa, que tenga esta conciencia y luego otra cosa es que tenga las herramientas para salir. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos esta conciencia de problema. Es decir, él no se va a extrañar cuando nosotros le digamos, tienes que dejar de hacer esto porque es lo mejor para solucionar este problema. Entendemos en un momento pues esta cierta proactividad que va a tener también, ¿verdad? Y luego, por último, obviamente, es verdad que el fútbol ha sido un poco como el desencadenante de todo, pero también recordemos que es un hobby muy saludable. Es un hobby que implica actividad física, que siempre es súper recomendable, pues imaginaos, en cualquier persona, ¿no? Tanto en adolescentes como en niños, como en nosotros los adultos, pues imaginaos también en un chico de 14 años que necesita también volver a tener un poco este enganche. Bien, quiero que pasemos ahora a hacer lo que se llama un análisis funcional de la conducta adictiva. Bien, voy a hacer una breve explicación, ¿no? Porque a lo mejor por aquí hay gente que no sabe lo que es un análisis funcional.
Pues vemos que un análisis funcional es un conjunto de hipótesis que hacemos los profesionales, juntando también pues, todo lo que hemos evaluado del caso y las pruebas clínicas, que se realiza para comprender cuáles son las variables que afectan al comportamiento problemático de un paciente, en este caso, ¿no? Este análisis se utiliza principalmente como la herramienta de planificación del tratamiento, pero también nos es muy, muy útil para ayudarnos, tanto a nosotros a clarificar un poco todo este barullo de información que teníamos, como para cuando queramos transmitirle a la persona que tenemos enfrente, a la persona con la que nosotros vamos a trabajar, a la que vamos a hacer esta intervención, ¿no? Pues qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer y cuál es lo que nosotros estamos viendo. Es decir, poner todo lo que tenemos en la cabeza, todas las hipótesis que tenemos en la cabeza, ponerlas en un diagrama y así sea mucho más fácil de comprender, pues, para todo el mundo. Incluso también cuando hablamos con otros profesionales que entiendan de todo esto, ¿no? Con los que vayamos a trabajar de manera conjunta. Nos va a ayudar en mucha gran medida a explicarle qué es lo que nosotros hemos encontrado y hacer incluso una comparativa a veces de qué es lo que la otra persona ha podido ver desde su rol, ¿no? Es decir, con todo esto, el objetivo es identificar las variables que están contribuyendo a la conducta problema, ¿no? En este caso, las conductas adictivas, y ver un poquito más claro cómo podemos desarrollar estrategias para abordarlas. Vale. Dentro de este análisis funcional, vamos a ver que tenemos 3 indicadores principales, ¿verdad? Son que vamos a tener los rombos con los que vamos a indicar las variables causales que no podemos modificar, ¿vale? Que son inmodificables. Luego tenemos los círculos con los que vamos a indicar cuáles son las variables causales o medidoras y los cuadrados, que son los problemas o las consecuencias, es decir, la conducta problema. Esto es simplemente un estilo que uso yo, ¿vale? Podréis encontrar en internet muchísimas otras formas, cada uno lo pone de una forma, pero bueno, para dejar claro ahora, sobre todo en la siguiente diapositiva, qué es lo que afecta y qué es lo que no. Y por último, también que no lo hemos puesto aquí, cuando veáis un símbolo como de estrella, que bueno, ahora lo veremos en la siguiente, es el evento que consideramos detonante o importante para causar toda esta conducta problema. Bien, aquí lo tenéis, que podemos ver así como de un solo vistazo todo lo que hemos visto en este caso, en esta presentación del caso de Carlos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar viendo cuál es el desencadenante principal, es decir, lo que nosotros hemos localizado es esa lesión de fútbol. Es decir, que tenemos claro qué es lo que hizo que se descontrolara tanto el consumo de marihuana y posiblemente las apuestas online. Luego hemos anotado también los factores predisponentes. Es decir, vemos que Carlos tiene pues, unos padres que por una cosa o por otra no han podido estar pues, los últimos años muy presentes en la vida de su hijo. Así como vemos también ciertos factores de la personalidad de Carlos, que veíamos como que era quizá más movidito que le definían sus padres, ¿no? Que le hacen pues, tener, digamos, más papeletas para pues, plantearse con estas dificultades en su vida, ¿no? Quizá esta necesidad de estimulación constante le haya llevado. Pero bueno, no sabemos exactamente cuál es la relación, pero sabemos que es un factor de la personalidad de Carlos que existe, que está afectando y que no podemos cambiar, ¿vale? Por eso lo tenemos puesto aquí. Vale, ahora a ver, vamos a ver qué en estos factores predisponentes, ¿en qué han desencadenado? Pues por un lado tenemos los sentimientos de soledad, ¿no? Y unas habilidades de regulación emocional escasas, pues muchas veces, como decíamos, por la ausencia de figuras de ejemplo en su entorno cercano. Y además vemos unas altas expectativas sobre sí mismo y su futuro, especialmente en el fútbol, ¿no? Como ya hemos mencionado. Bien, todo esto que ha generado, ¿qué es lo que ha ido produciendo? Pues obviamente, como decíamos, pues estos sentimientos de frustración, tristeza, apatía y además al tener, como veíamos, la falta de herramientas, no entendemos, él no sabe cómo gestionar todo esto que le está pasando, pues tenemos una necesidad de evitación emocional, es decir, unas emociones desagradables que yo no sé cómo manejar, el malestar emocional que decíamos, no sé cómo manejarlo bien, pues vamos a tener también en cuenta cómo lo evito, ¿no? ¿Qué es lo que hago para evitarlo? Por esto vemos que hay 2 problemas que se han desarrollado, ¿no? El primero es la sintomatología depresiva que muestra Carlos y el segundo son las emociones desagradables, es decir, las cuales vemos que además entre las dos se retroalimentan, tienen esta interrelación. Vamos, cuanto más
conducta depresiva, cuanto más sintomatología depresiva tengo, más intento evitarla, más caigo en lo que puede ser estas apuestas o el consumo de marihuana, pero esto no soluciona mis problemas, simplemente hace que tenga más problemas a mi alrededor, lo cual, como vemos, obviamente, pues aumenta la sensación de indefensión, ¿no? De qué puedo hacer para mejorar. Vale. Ahora que tenemos esto claro, vamos a ver cómo podemos ayudar a Carlos, pues desde diferentes ámbitos, qué podemos hacer, ¿no? Teniendo esto en claro. Nada. Voy a daros también un minutito para que escribáis por el chat todas las ideas que se os ocurran de qué podemos hacer, ¿no? Pues una lista de ideas, un poco así, un brainstorming, una lluvia de ideas para ver qué podemos hacer para trabajar, pues tanto con el adolescente en sí, ¿no? A nivel individual, como con su familia desde el ámbito educativo, familiar y comunitario, ¿no? Para abarcar un poquito todos estos problemas que estábamos viendo. Os dejo 30 segunditos para que lo anotéis si queréis en el chat, o si no, continuamos tranquilamente y veis lo que os propongo yo. Os dejo también, obviamente, la diapositiva aquí para que le echéis un vistazo, hagáis vosotros añadáis las cosas que consideréis. Sabéis que esto es una clase abierta, que estamos listos para el diálogo siempre. Vale, muy bien, vamos a continuar, que vamos con un poquito así de velocidad para que no nos aburramos. Primero, quiero empezar por las estrategias específicas que vamos a proponer para trabajar con Carlos. Pues lo primero sería brindar información clara y objetiva sobre los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas y la ludopatía. Está claro que Carlos las conoce ya de primera mano, pero bueno, vamos a recordarlo y a ver qué es lo que él entiende como una consecuencia del consumo, etcétera, ¿no? Aclarar un poco conceptos, ¿no? Ver en qué lenguaje estamos hablando, que esto es súper importante con los adolescentes siempre. Luego también vamos a fomentar la toma de conciencia sobre la relación con las conductas adictivas, ¿no? Veíamos que obviamente Carlos tenía mucha conciencia del problema, pero queremos también ver si es consciente de su responsabilidad, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad suya para avanzar un poquito en este tema y mejorar? También, obviamente, trabajaremos la identificación y el manejo de las emociones y las situaciones que le pueden llevar al consumo, es decir, de esta evitación del malestar emocional que decíamos. Vamos a promover, por supuesto, la participación en actividades saludables y positivas, pues, que retome un poco el deporte, si está interesado en cualquier otro tipo de actividad artística, voluntariado, etcétera, ¿no? Investigaremos un poco por su entorno también a ver qué es lo que le podemos ofrecer y qué le puede interesar a Carlos, ¿no? Que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, ¿no? Recordar el trabajo de los profesionales de una forma integral, es decir, trabajar desde la parte psicológica, del trabajador social, el entorno educativo, la familia, etcétera. Trabajar todos un poco en conjunto. Bien, desde el ámbito educativo, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero de todo que yo haría sería darle pautas a los profesores de Carlos para la vuelta a clase. Es decir, que entiendan un poco cuál es el proceso mental, por qué le está pasando con toda esta inestabilidad, de llegar tarde también a clase en algunos momentos y que le vayan dando su espacio, ¿no? Entendiendo un poco cuáles son los requisitos mínimos, pero dándole su espacio para readaptarse a la clase. Implementar también, pues, ciertas actividades en grupo para la concienciación sobre las conductas adictivas. Implementar también los programas preventivos escolares que pueden existir ya previamente en el entorno y que fomenten habilidades que valgan para clarificar los valores y que se dirijan pues también a los grupos de riesgo. Yo en estos programas me gusta siempre pues trabajar un poco lo que es el síndrome FOMO, por ejemplo, que hablaremos en el máster de ello, como un factor de riesgo muy importante. ¿Qué es el síndrome FOMO? Es lo que llaman los anglosajones el fear of missing out, es decir, el miedo a quedarme fuera. Esto es lo que nosotros siempre hemos conocido un poco como la presión social, es decir, empiezo a fumar marihuana, por ejemplo, porque todos mis amigos lo hacen, o empiezo a jugar a las apuestas online porque todos mis amigos lo hacen y no quiero perderme ese momento, ¿no? También será necesario darles ciertas capacidades, capacitar a los docentes para detectar y abordar los casos de consumo de drogas en el aula. Como decimos antes, identificar cuáles son estas señales de alerta que podemos ir detectando por ahí y ver que nos van a ayudar
a saber cómo también poder ayudarles en este sentido, ¿no? Brindarles también una educación para las habilidades en la vida, pues incluyendo lo que hablábamos, inteligencia emocional, técnicas asertivas, pero más desde lo que es el aula, más en grupo, ¿no? Y fomentar, por supuesto, la participación activa de los jóvenes en lo que son pues, todas las actividades que pueden encontrar en su comunidad. También, como veíamos, un poco este ambiente escolar saludable y seguro, que es súper importante para que ellos puedan ver y puedan aproximarse a los docentes desde una forma, desde un punto de vista sin miedo, ¿no? Sin saber que no van a ser castigados, por ejemplo, ¿no? Y saber que no van a ser juzgados, porque muchas veces entramos un poco en este bucle. Habilidades para la vida, como ya hemos comentado, gestión de los impulsos, gestión del malestar emocional, herramientas que necesitemos, autoestima, ¿no? Asertividad para saber decir que no, y la participación activa en la comunidad, que ya veíamos y comentábamos. Bien, y desde el punto de vista familiar, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, aparte también hay que trabajar con los progenitores, como obviamente todos entendemos, darles ciertas habilidades, entender qué es normal y qué no es normal en un niño de la edad de Carlos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y darles, por supuesto, pues apoyo emocional y afectivo a los adolescentes, enseñarles cómo lo tienen que dar, además de pues, un establecimiento de límites, aprender el manejo de contingencias, cuál es la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Un poco todas estas habilidades que son súper necesarias. Y además enseñarles a cómo promover la comunicación abierta y honesta en el hogar, para que pues una vez que nosotros vayamos retirándonos, continúen todas las mejoras que hemos visto. Vale. Obviamente, también vamos a ver, como decíamos, establecer estas normas claras y consistentes pues, en función del consumo de drogas y el resto de conductas adictivas. Como veíamos por ahí un poquito, ¿no? No podemos dejar muchas veces al propio menor que él sea el que decida cuántas horas va a estar empleando el móvil o cuántas horas va a estar con el ordenador. Hay que poner ciertos límites. Y, por supuesto, la familia debe trabajar en colaboración con los docentes y el resto de profesionales para brindar el apoyo que pues, los adolescentes van necesitando en cada momento, ¿verdad? Bien, y ya en la última parte sería cómo brindamos este apoyo desde la parte comunitaria, desde la parte más social, ¿no? Pues podemos ayudar a hablar con nuestro entorno, con ayuntamientos, autonomías, etcétera, para promover leyes mucho más estrictas que limiten el acceso a los menores pues, a las sustancias y, en este caso, en el caso de Carlos, a las apuestas online, que hemos visto además, si veis los últimos informes, pues han ido aumentando en los últimos tiempos. Además, también dentro de nuestra comunidad podemos ayudar a la creación de centros en el barrio o en la zona donde los menores puedan acudir a por información o por ayuda, depende de lo que ellos vean. Este entorno seguro del que hablábamos, ¿no? Donde también dentro de este centro pues los menores puedan tener actividades de ocio saludable y además podamos pues, promover estos programas de prevención que involucren a toda la comunidad en el conjunto. Es decir, que no vayan solo dirigidos a lo mejor para los menores que ya tienen un problema. Vamos a verlo con las familias antes, previamente. Vamos a verlo con las familias después. Vamos a verlo con todo el entorno con el que nos encontramos, ¿no? De esta forma. Abrimos un poco el paraguas y además mejoramos, por supuesto, todas nuestras opciones en este sentido, ¿verdad? Y por último, también lo que es muy, muy importante es brindar servicios de salud mental y adicciones que sean accesibles y de calidad. A nivel comunitario podemos luchar por esto, ¿no? Nosotros como profesionales, expertos en este tema, podemos dar nuestra opinión y ayudar y colaborar con las entidades para que se den estos servicios. Igual que, como hablábamos, de promover la participación activa en actividades más saludables de ocio sano. Y, por supuesto, fomentar siempre la colaboración entre los diferentes actores y los diferentes ámbitos de todo nuestro entorno que, obviamente, tienen mucho que ver con todas las conductas adictivas y que nos van a ayudar. Muy bien, como siempre, agradeceros vuestra atención y nada, vamos a ver un poquito cuáles son las dudas que han surgido por el chat. Muchas gracias, Julia. Y mira, aprovecho para comentarte algunas de las preguntas que ha ido surgiendo. Por ejemplo, Ivette nos preguntaba que hasta qué punto nos podemos implicar con los alumnos a la hora de abordar un caso de adicción. Y yo pues quería añadir también
desde el punto de vista de los educadores que estamos en el aula, si podrías indicarnos a lo mejor pues algún ejemplo de ejercicio de control de estímulos o de Ujú. actividades que podamos hacer los educadores para trabajar esa psicoeducación de los adolescentes. Vale. Mira, os cuento una técnica que se usa, bueno, en su origen empezó siendo para niños, pero luego yo, por ejemplo, en mi práctica clínica lo uso con adolescentes, con adultos, con casi todo lo que llega, ¿no? Que al final es un poco que se llama la técnica del semáforo, que supongo que algunos lo conoceremos. En clase podemos también a los alumnos, obviamente adaptado al rango de edad con el que estamos trabajando, ayudarles a decir en qué punto del semáforo estás, ¿no? En qué punto del termómetro. Quizá estoy en verde, estoy calmado, no necesito este control de impulsos, quizá pues, estoy tranquilo, veo cómo va subiendo, ¿no? O sea, es decir, me pongo en amarillo, qué estrategias me pueden valer, nosotros qué estrategia quizá como clase, qué le vale a mis compañeros en ese sentido para relajarse cuando ven que se están poniendo más nerviosos. Y ya cuando entramos en el punto rojo, que digamos que es ya la explosión del volcán emocional en este caso, pues, ¿qué podemos hacer? Pues técnicas de tiempo fuera, por ejemplo, con los niños, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo ir saliendo de la conducta o siendo capaces de transmitir la información que quiero transmitir, poniéndola en pausa. En ese sentido, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una técnica que tanto a nivel grupal como a nivel individual, todo el profesorado podemos enseñar a nuestros alumnos para que ellos también vayan sabiendo expresar en qué momento se van encontrando y que nos ayude a saber cómo llevarles también en ese sentido. Bueno, pues hablando de semáforos, nosotros estamos ya en ámbar, así que vamos a hacer una última pregunta Muy bien. que nos plantea Marta Iris y nos dice que cómo diferenciar la conducta o comportamiento de un adolescente si consume una sustancia alucinógena o si tiene problemas mentales. Vale. Aquí siempre va a ser necesario hablar con un profesional, bien de la psiquiatría, bien de la psicología, porque ya estamos entrando en un problema, digamos, más persistente. Es decir, si tenemos un trastorno mental de base, por ejemplo, hay menores que pues desarrollan a veces pues estas ideas raras que pueden luego derivarse en un tipo de trastorno de esquizofrenia o un trastorno paranoide y que por paliar esas ideas raras que están saliendo en su cabeza, pues, por ejemplo, consumirían marihuana, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes también del malestar. Pero ahí es difícil, cuando se está produciendo el consumo, diferenciar, ¿no? A veces decir, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? No, pero es muy, muy importante hablarlo con un profesional del campo pues, de la psiquiatría, de la psicología, para que pues, a través de ciertas herramientas se pueda ir distinguiendo, ¿no? Entender, así decirlo, qué es lo normal o lo esperable en un trastorno pues, en un problema mental, en este caso, ¿no? Imaginemos, pues como hablamos de una esquizofrenia, y qué no es lo habitual o lo esperable, para que podamos también ver un poco qué es lo que se ha podido ver afectado por el consumo de sustancias y qué es lo que no. No sé, así un poquito la aclaramos. Lo que pasa es que esto es un tema a tela, ¿eh? Sí, creo que hemos abierto un melón que no nos daría tiempo a acabar en esta Open Class de hoy. Bueno, pues sí que estamos ya en el momento de ir sintetizando y resumiendo, así que Julia, te agradecemos muchísimo tu presencia esta tarde. Creo que, bueno, pues presentar la temática con un caso nos ha dejado mucho más claro cómo intervenir en las conductas adictivas y cómo la pelota de la prevención está en el tejado de los educadores. Así que, y para poder trabajar esa prevención, os anticipo que no hay recetas mágicas, ¿verdad, Julia? Ojalá Eh, tuviéramos la receta mágica, ¿verdad? Ojalá. En todo caso, la única receta que tenemos a nuestra mano a día de hoy es la formación y la sensibilización en torno a las conductas adictivas. Me imagino que estarás de acuerdo conmigo en que hablar de prevención implica trabajar la prevención desde la etapa de infantil, trabajando pues la autoestima, la inteligencia emocional, control de los impulsos. Si nos planteamos trabajar la prevención cuando llegamos a secundaria, en un caso como el que nos has comentado hoy, llegamos tarde, ¿verdad? Efectivamente. Al final, ¿no? Un poco cuando planteábamos todo este máster, siempre la gente se extraña, ¿verdad? De cómo vamos a prevenir una conducta adictiva o de qué pronto. Digo, es que al final prevenir una conducta adictiva no es solo hablarles a los menores de qué es fumar porros, qué es fumar marihuana, qué es las anfetaminas. No.
nos podemos quedar en un nivel muchísimo más básico y un pilar súper importante. Como bien dices, Patricia, vamos a aprender técnicas de asertividad, control de impulsos, cuál es mi autoestima, el síndrome FOMO que decíamos para evitar toda esta presión, ¿no? Para ir sentando unas bases que luego, es verdad que no tiene por qué decir, pues a lo mejor nos encontramos con un problema. Bueno, pero ya tenemos estas bases seguras y firmes sobre las que seguir construyendo. Bueno, pues con eso os invitamos a seguir formándoos en nuestro máster de atención educativa y prevención de conductas adictivas en niños y adolescentes. Ha sido un placer teneros esta tarde con nosotros, o esta mañana, los que los estáis al otro lado del charco, y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Julia. A vosotros, un abrazo.